escribir como raíz de 0.5x, raíz de 0.5 sobre raíz de x, ¿no? Entonces, es lo que, como se puede redefinir esta función. Esta función g, para que pueda ser considerada una función de iteración en el cual genera una sucesión convergente, habría que uno, con las condiciones de convergencia, trabajado por tres partes. La parte A, que G sea de clase C1 en intervalo. ¿Qué intervalo habíamos considerado? 0, 0.5 a 1. Entonces, aquí no había ningún problema porque tengo G, la derivada de G. La derivada de G es raíz de 0.5, raíz de 0. Por la derivada de x a la menos 1 medio. La derivada de esto es menos 1 medio y x a la menos 3 medios. Queda por menos 0.5, o por 1 medio si quieren, por 1 medio y menos x a la menos 3 medios. Y esto es continuo. El único punto de discontinuidad es cuando x vale 0. Pero es continuo. Esto es continuo en este intervalo. El intervalo y lo vamos a considerar como 0.5 a 1. Repito, el único punto donde se puede dar una discontinuidad es en 0, pero 0 no es parte de ese intervalo, entonces no hay problema. Luego, habíamos visto la parte de que se cumpla, de que G aplicado ahí debe ser incluido, o incluso puede ser el mismo ahí, no puede salir de ese intervalo. Y eso habíamos dado por dos partes, ¿no? B.1 es que nos habíamos dado cuenta de la derivada. La derivada, en este caso, corríjanos. Estoy tratando de reconstruir nuevamente el ejercicio porque allá no lo tengo anotado, pero al menos en lo que hemos avanzado, estamos repitiendo. Y en este caso, por ejemplo, la derivada, tenemos que es aquí tenemos menos raíz de 0.5 por 1 medio por x a la menos 3 medios. Y esto es menor que 0. Es menor que 0 en y. La derivada es menor que 0 porque todo esto es una cantidad positiva. Como es el menos de delante, esta es una cantidad negativa. Lo que implica que es decreciente. Que es decreciente tiene este comportamiento, ¿no? Tiene este comportamiento decreciente. Puede ser, no hemos averiguado si es cóncava o convexa, ¿no? Lo único que consideramos ahí que es decreciente, que tenemos esa certeza. ¿No? Está ocurriendo algo así. Es decir, aquí tenemos 0.5, por acá tenemos 1. Lo que queremos es que, si acá fijamos el intervalo 0.5 a 1, esto va a ser por acá. Lo que debemos ver que el G de 0.5
debe estar dentro, o sea, G evaluado en 0.5 debería estar entre estos valores, entre 0.5 y 1. Y también lo mismo debe ocurrir con el G evaluado en 1. Debería estar dentro. Entonces, si eso ocurre, entonces, ¿no? Verificar de la parte B. La parte B, verificar que esto se cumple. Entonces, si esto se cumple, por decir, el G de 0.5 que esté por acá, pues, y el G de 1 que esté por acá, por decir, entonces está dentro del intervalo. Bueno, entonces, y como es una función decreciente, si los extremos están dentro del intervalo, G evaluado en los extremos del intervalo, está dentro del intervalo, y además con esta información junto se puede concluir de que esto se cumple. Para ello hay que hacer cuentas, ¿no? Hacer las cuentas y definir, también nos hecha de esta manera. En una forma directa decimos que igual. En línea es una forma de evaluar. G está dado por, no la derivada, sino la función G. Está dado por la raíz cuadrada de 0.5 entre raíz de x. Entre raíz de x. Está definido la función G. Ahora recordamos que evaluado en 0.5 sale 1, justo exactamente 1. Y G evaluado en 1, 0.5, donde está dentro del intervalo. G evaluado en 0.5 tiene G evaluado en 0.5 me da 1, el cual pertenece al intervalo I, y G evaluado en 1 es 0.71 aproximadamente, 0.71, el cual también pertenece al intervalo B.1. Como esto ocurre, vamos a decir de B.1 y B.2 se concluye que G evaluado en I está totalmente incluido, incluso en algunos valores es igual al G. En algunos valores está acá en el intervalo, pero en general se cumple esto. Para todo X que pertenece. Noten que es de los dos, no es solo de una parte, sino de dos partes. Juntamos estas dos partes y con estas dos partes se puede concluir, no con una sola, no solamente con el que sea decreciente o creciente, o solamente con esto, no, sino con los dos resultados podemos darle la conclusión. Luego, en la parte C. En la parte C, que es la más fuerte dentro de las tres condiciones. Y se refiere a que la derivada de la función G de x esté acotada por un número k, y ese k está entre 0 y 1. Eso es lo que debe ocurrir. Es la más fuerte dentro de las tres condiciones, y les comentaba que en este para todo x que pertenece, les comentaba que en algunos casos esta función ya lo hemos probado en máquina y nos muestra un comportamiento convergente. Esa es la ventaja que tenemos en estos tiempos, ¿no? Que podemos utilizar las computadoras y nos da un comportamiento convergente, entonces podemos formalizarlo ya, ¿no?
que antes era lo contrario. O sea, primero teníamos que formalizar, y una vez que teníamos esto, con seguridad podríamos concluir de que estamos frente a que el algoritmo del punto fijo forma una asociación convergente, ¿ya? Aunque no tendríamos claro las cuentas, ¿no? Pero el formalismo matemático me garantizaba eso. Ahora podemos hacer ahora lo inverso, ¿no? Valernos de las máquinas y todo eso. Pero ya hemos probado esto y sabemos que muestra un comportamiento convergente. Entonces ahora lo único que estamos haciendo es formalizar, y para ello les comentaba que en algunos casos es necesario variar el I. La única condición que se le ha impuesto al I es de que acá, ¿no? Hemos puesto acá 0.5, acá 1, y la única condición es que contiene al alfa. ¿Quién es al alfa? El valor exacto donde la función se anula. Eso es lo que la única condición. Por lo tanto, podemos modificar este intervalo. Este intervalo lo podemos modificar a algún intervalo si fuera necesario. Si fuera necesario, lo podemos modificar a un intervalo más pequeño bajo la misma condición. Y la única condición que se le ha impuesto es que contenga al valor exacto en el cual se anula esa función. Bien, entonces tengo la derivada. La derivada es menor, noten que es el valor absoluto de la derivada. Esa derivada aquí es igual. Esta derivada, según lo que tengo por acá, noten que es 0.5 por raíz de 0.5. Es raíz de 0.5 por 1 a la 1 medio por x a la menos 3 medios, y aquí hay un menos. Le decía que eso lo podría reescribir como menos 0.5 todo esto elevado a la 3 medios por x a la menos 3 medios. Ahora, el resultado de esta cantidad es estrictamente positiva. Esa cantidad es estrictamente positiva. Por lo tanto, el valor absoluto, por propiedad del valor absoluto, es menor. Esto es el valor absoluto de menos 0.5 elevado a 3 medios por x a la menos 3 medios. El valor absoluto de esta cantidad es 0.5 elevado a la 3 medios. El valor absoluto de esto, le decía que esta es una cantidad positiva, entonces coincide con su valor absoluto. Son solamente propiedades elementales del valor absoluto. Ya, entonces esto lo podemos llamar, para quizás no estar cargando con el valor absoluto, esto lo podemos definir como una función h. O sea, toda esta función derivada en valor absoluto lo podemos definir como una función h. ¿De acuerdo? ¿Todos los que están haciendo otra cosa? Observen. Entonces esto me lleva, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es estudiar a esta función, porque tengo que justificar que esta función, así como está derivada con valor absoluto, tengo que interpretar que esté acotado con un valor que esté entre 0 y 1. Entonces miro a esta función la voy a analizar. Y la palabra mirando todos los resultados y todo, le digo que lo puedo expresar de esta manera. Ahora, ¿qué pasa si derivo la función h? Note que si derivo la función h, esto quedaría menos 3 medios que multiplica a
a 0.5 elevado a 3 medios por x a la menos 5 medios. Esto es una cantidad positiva, todo esto con el signo negativo, por lo tanto todo esto es menor que 0. Entonces la conclusión aquí es, la conclusión es natural, que es h es una función decreciente. Y si estamos frente a una función decreciente, la pregunta es el máximo valor para los x que pertenece a x de esta función, de esta función, el valor absoluto de la derivada, que es lo que nosotros estamos llamando ahora, estamos llamando h. ¿En qué valor se obtiene su máximo? ¿En qué valor esta función h obtiene su máximo? En el extremo que es una función decreciente y está yendo de 0.5 a 1, entonces el máximo lo debe tomar en 0.5. Habría que ver quién era evaluar esto. A ver, tómense la molestia por favor de evaluar y ver cuál es el resultado. Lo que deberíamos esperar, en el mejor de los casos, deberíamos esperar que sea una cantidad que esté entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Para esa cantidad llamarlo el K que estoy denotando ahí. Si no es así, habría que replantear todo esto porque, insisto, ya tenemos como preinformación de que esta función G sí forma una asociación convergente. O sea, al menos haciendo en máquina muestra un comportamiento convergente. Entonces lo que habría que hacer es darle la formalidad de caso, ¿no? La formalidad matemática. Hay que ver esto. Si esto no cumple, habría que replantear el intervalo. Por lo general es hacerlo más pequeño. No es necesario. No es necesario Mi mochila está dentro, fue al baño. ¿Sobre el baño? ¿Qué hora está la historia del baño? ¿En qué momento, a quién dijo me voy al baño? ¿Ah? ¿Salió cuando yo estuve acá? No, antes. ¿Se demoró cuánto se demoró en el baño? Cuando empiece la clase ya para la próxima, por favor. Al menos en este curso no
que respetar ciertas reglas que se dio al inicio del curso. Entonces, ahí malogró todas nuestras pruebas. Entonces, habría que, como les decía, tenemos como información de que al hacer correr esto, muestra un comportamiento convergente. A ver, vamos a ver tenemos de 0.5, 0.01 a 1. Y igual. Y es igual. Estamos tomando toda la función que es x al cuadrado. Voy a hacer la gráfica. X al cuadrado menos la raíz cuadrada esa es la parte de la gráfica de la función en la cual nosotros queremos encontrar su raíz. Y tenemos que la raíz está bastante cerca de 0.8. Vamos a considerar en 0.75. De repente, achicar le decía que una forma podría ser achicar el intervalo. ¿Qué pasa si le doy de 0.75 a 1? O sea, noten que la raíz de la función, la ecuación, ¿no? La ecuación inicial que tengo, es de lo que pretendo sacar, aproximar el valor de su raíz. Y se ve que está cerca, según la aproximación gráfica, está aproximadamente 0.79. Aproximadamente, un poco más. .8, 0.9, por ahí está. 0.79. Pero si lo achicamos el intervalo, vamos a poner 0.75. 0.75. Ahora, nosotros ahora estamos evaluando G. La función que lo hemos llamado H. Entonces vamos a poner cuál es el valor de H en 0.75. H en 0.75. 0.54. ¿De acuerdo? En la función. A lo que voy es, todo esto se vale, ¿no? Todo esto se vale si en vez de 0.5 ahora lo consideramos 0.75. Todo esto se vale porque aquí ¿qué es lo que estamos mirando? Que la derivada sea continua en este intervalo y esto funciona. O sea, simplemente voy a considerar 0.75 a 1. ¿Está bien? Y aquí esto funciona. Acá también. ¿Por qué? Porque necesitamos que la función es decreciente. Eso no va a cambiar. Ahora verificamos qué es lo que tendríamos que ver. Simplemente lo que estamos buscando. Y acá, tendríamos que ver acá. Aquí es igual que en 0.75. Que en 0.75. Que es igual. Simplemente, ya habíamos definido antes la función G. G en 0.75. 0.81. 0.82 redondeando. Este valor es 0.82 y pertenece al intervalo. ¿De acuerdo? Entonces funciona todo esto. Lo único que acá estamos modificando
En algunos casos va a ser necesario eso, achicar el intervalo, ¿ya? Pero bajo la condición de que contenga la raíz. ¿De acuerdo? Entonces, esto, nuevamente, acá se tiene que, la función es decreciente, entonces su máximo valor lo va a obtener en 0,75. Y esto, según lo que tenemos, acá, es 0,54. Este resultado es 0,54. Ya, como este resultado es menor que 1, porque necesitamos un valor que esté entre 0 y 1, entonces definimos K como 0,54. Se cumple la condición de que K está entre 0 y 1. Ya está. Entonces, esas tres condiciones, con esas tres condiciones puedo sustentar lo siguiente. Esta es una condición de convergencia. ¿Ya? Esta es la función que estamos considerando. ¿Ya? Puedo decir lo siguiente. De A, B y C, de A, B y C, la sucesión, podemos tener que de A, B y C, la función G de X definida como raíz de 0,5 sobre raíz de X tiene un punto fijo, en el intervalo I, que estamos considerando que es 0,75 a 1. Además, la sucesión generada por el algoritmo del punto fijo, el cual está definido por lo siguiente: x sub n más 1 es igual a g de x sub n. ¿Ya? Es decir, x sub n más 1 igual ¿a quién? A la raíz de 0,5 sobre raíz de x sub n para todo n, mayor o igual que 0, n natural, para todo n natural que empiece desde el 0. Por eso simplemente para todo n mayor o igual que 0. Con x sub 0, acá podemos considerar la aproximación inicial, o sea, un valor que esté cerca al valor exacto. En este caso se puede considerar 0,8, un valor que está próximo al valor exacto de la raíz. Dada la sucesión generada por esto, que viene a ser el algoritmo del punto fijo, esta sucesión converge con la sucesión generada por converge al punto fijo de G. Tenemos un algoritmo de esta manera: el x sub n converge al alfa, que es el punto fijo, ¿no?
estamos denotando como alfa el punto fijo. Entonces, esta asociación converge al alfa. Este lado derecho converge a G de alfa. Entonces, finalmente lo que vamos a llegar es a lo siguiente. La figura es de esa manera. Cuando el x vale n más 1, para un n grande, este converge al alfa. Todo esto converge a G de alfa. Entonces lo que hemos llegado es que G tiene un punto fijo en alfa. Y a la vez se llega a esto, en el cual todo esto viene a ser lo que hemos llamado el f de alfa. Entonces f tiene una asociación, existe un valor en el cual f se anula, ¿no? Este valor es alfa. Y eso sustenta lo que hemos que la aproximación del alfa lo podemos encontrar con vía ese algoritmo. Vía ese algoritmo vamos así iterando tantas veces sea necesario, y de todas maneras vamos a asegurar que esa asociación que se va formando converge al punto fijo. Con todo esto sustentamos. ¿Por qué razón? Porque esto es la convergencia es una definición matemática del cual se da mediante un límite, y se dice cuando la n tiende al infinito. Pero como en cuestiones numéricas no podemos, esa tendencia de n hacia el infinito no existe. Entonces tenemos que sustentarlo de manera matemática. Así hagamos 20, 100, 1 millón, 20 millones de iteraciones, en ningún momento va a distorsionarse los resultados. Siempre van a tender hacia un valor. En este caso el valor va a ser el que llamado punto fijo, que viene a ser la solución de la ecuación inicial. Dígame. Profe, disculpe, una consulta. ¿Por qué es para todo el 0,5 en un extremo? ¿Alguien entendió por qué? El K que está a la cota de 0 a 1. Claro, ¿no? Porque estoy buscando una cuota para la derivada de la función g. Estoy buscando una cuota, y según el comportamiento que tiene esa función, valor absoluto de la derivada, obtiene su máximo valor en el extremo inferior del intervalo. O sea, su máximo valor se obtiene es una función decreciente. Si es una función decreciente, entonces su máximo valor lo obtiene en el extremo inferior del intervalo. ¿Ya? Ahora, si yo digo que si yo encuentro el máximo, ¿no? El máximo es aquí, incluso me falta algo más, ¿no? Podemos decir que por acá, podemos colocar esto. Esto es cierto. Esto se cumple para cualquier función. Se cumple para cualquier función, se cumple esto, que es menor o igual que su máximo. Cualquier función es menor o igual que su máximo. ¿De acuerdo? Es menor o igual que su máximo. Esto se cumple para cualquier función, en particular para esta que estamos estudiando. Entonces, si es menor o igual que su máximo y encuentro que su máximo es esta, ¿ya? Entonces este valor es una cuota para todos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esto es cierto, esto se cumple para cualquier función. Cualquier función, ¿no? Es menor o igual que su máximo, en todo el dominio que lo estoy analizando. Entonces, por eso salió que la cuota, en un primer momento salió que esta función, el máximo era h evaluado en 0.5, pero el máximo evaluado en 0.5 me salía exactamente 1. Entonces no me sirve. ¿Por qué? Porque la cuota que yo estoy buscando debe estar entre 0 y 1. ¿De acuerdo? Entonces, como me salió exactamente 1, no me sirve.
¿ya? Pero les decía, no me sirve, pero yo tengo como información adicional ahora, ¿ya? Porque antes era complicado, porque no tenía la facilidad de tener la computadora que me faciliten el cálculo, ¿no? Entonces, yo tengo la información de que esta función g que estoy analizando tiene un comportamiento convergente. Ya, entonces lo único que voy a hacer es todo bien, pero ahora el intervalo que estaba analizando de 0.5 ya no lo voy a tomar de 0.51, ahora lo voy a tomar más pequeño, ¿ya? Más pequeño, pero que siga manteniendo su razón de ser. Y la razón de ser es que ese intervalo debe contener a la raíz de la función que estoy analizando al inicio. ¿De acuerdo? Entonces, la raíz está más o menos por 0.79 por ahí, ¿no? Por eso que volví a hacer la gráfica, porque del ejercicio de la semana pasada hoy no me acuerdo, ¿no? Nunca lo he escrito eso. Se me ocurrió una clase, me ocurrió poner ese ejercicio y con eso estamos analizando, ¿no? Por eso que en algún momento les decía que si bien la teoría es la misma, los ejercicios que se hacen en clase son diferentes, ¿no? Y bueno, voy a contar los apuntes con los que toman la clase. Se me ocurre en el momento y vamos analizando. Y es un poco, para mí resulta más provechoso. ¿Por qué razón? Porque, ¿saben qué? Cuando agarro un ejercicio así, se me ocurre, a ver, construyo un ejercicio y vamos haciendo, ¿ya? Entonces, me ha ocurrido que en algunos casos se aparece una situación fuera de lo normal, ¿de acuerdo? Fuera de lo normal, entonces eso obliga a hacer un poco más de razonamiento, más de análisis, y al final resulta provechoso el ejercicio, a no traer un ejercicio ya donde las cosas funcionen, cuando ya tienes un ejercicio construido de tal manera que tú lo resuelves, se va cumpliendo todo de maravilla, ¿de acuerdo? Entonces como que el razonamiento es muy cuadriculado, digamos, ¿no? Todo se ve bien y así es el mundo de maravilla, ¿no? Entonces cuando se ocurre un ejercicio donde las cosas habría que dar diferentes enfoques, en fin, entonces resulta más provechoso al final. Pero bueno, el hecho de que yo no recordaba el ejercicio tanto, lo que hicimos la semana pasada, y tuve que volver a hacer la gráfica, ¿por qué? La gráfica, ¿por qué? Porque el punto de partida era la función x al cuadrado menos la raíz de 0.5 por x. Entonces, vuelvo a hacer la gráfica y obtengo que más o menos está por acá. Por acá está la raíz. Bueno, está bien. Por aquí. Entonces eso me va a dar pie a que achique más el intervalo. Ya no lo estoy considerando desde 0.5, sino ahora lo voy a considerar de 0.75. Y todo funciona de maravilla, ¿no? Todo acá funciona normal, todo funciona normal. Ahora, volvemos acá. Como la función es decreciente, sigue cumpliéndose que su máximo lo obtiene en el extremo inferior. Ahora, el extremo inferior es 0.75. Y ahí me sale 0.54, ya, excelente. Tampoco no era necesario, creo yo, irnos saltando en un extremo, por eso del 0.5 de repente saltamos al 0.6, quizás, ¿no? ¿De acuerdo? Pero el hecho es de que quiero un intervalo ahora más pequeño, pero que siga conteniendo esto. ¿Ya? Y ya está. Sale por 0.54, ya funciona. Excelente, esto me sirve de cota en ese intervalo. ¿Y acá? Salió todo, entonces tomo este valor como cota, el 0.54. Si quiero puedo ser, ¿no? De repente quiero ser un poco más elegante, de repente el 1 también lo corro un poco más acá, ¿no? Eso ya no es necesario, pero se puede hacer. Bueno, ya está probado, ¿no? Formalmente que los 3 pasos que me sirven para dar esta conclusión. Bueno, ¿cuál es la conclusión? La conclusión de que esta función g va a tener un punto fijo y además la sucesión que se genera vía el algoritmo del punto fijo, que es esto de manera general y esto de manera particular, o sea, para este ejercicio en particular sería el algoritmo del punto fijo, va a converger al punto fijo, considerando a partir de una aproximación inicial. Una aproximación inicial es aquella que esté cerca, ¿no? En este caso
Por ejemplo, ahí manipulando es el 0.79, 0.8, lo puedo poner y por ahí, un valor cercano. Bueno, ya está la conclusión, y más o menos le decía que ese es el comportamiento que se da. Tengo esta asociación, para un cierto n, el x u n va a converger al alfa, esto tendrá que converger al alfa, entonces todo va a converger al g de alfa, además del g continuo. Entonces se da esto, ¿no? Que el g tiene un punto fijo. Entonces, tal como hemos construido, la ecuación inicial sería alfa menos g de alfa, ese es el f, y es donde se anula, ¿no? Donde se anula el f. Bien, ahora tendríamos que empezar el proceso iterativo, es decir, a ver, si x sub 0 es igual a 0.8, entonces x1 va a ser igual a raíz de 0.5 sobre raíz de 0.8. El algoritmo es bastante simple. Tendríamos que simplemente reemplazamos el 0.8. Bueno, habría que ir haciendo los cálculos ahí. Entonces, tenemos, eso es lo que hemos llamado la función g. La función g evaluada en 0.8. Y vamos considerando dos decimales hasta 4, podríamos ir considerando. Esto es igual a x1 es igual a 0.7906. Entonces, x sub 2 viene a ser raíz cuadrada de 0.5 sobre la raíz cuadrada del x1. Y esto es igual a la raíz de 0.5 sobre la raíz de 0.79006. Es igual a todo eso. Simplemente tenemos ahora el g evaluado en 0.79. Si hay algo que corregir, avisen por favor. Entonces ahí tenemos x sub 2 va a ser igual a 0.7953. Ya está. Entonces, ¿en qué momento paramos, detenemos el algoritmo? El algoritmo se detiene, por ejemplo, cuando fijamos una condición de convergencia. Por ejemplo, si nosotros consideramos, a ver, para el proceso iterativo damos una condición de convergencia. Por ejemplo, si damos el criterio del error absoluto, el criterio del error absoluto es este: xn más 1 menos xn menor que x. Pero este x1 nosotros lo damos. Pongamos que decimos, a ver, que sea 10 a la menos 6, por decir, es el valor del x. O sea, cuando la diferencia entre dos valores consecutivos sea menor que 10 a la menos 6, se detiene el algoritmo y el último valor que se haya calculado es el que se considera como aproximación. ¿Qué es lo que se hace acá? Se hace, ya se calculó el x1, ahora lo que se hace es hacer esta diferencia, x1 menos x sub 0, que es igual. Habría que hacer, ¿cuánto tiene? 0.79 en valor absoluto. En este caso es un mayor entre un menor. Tener el valor absoluto ya saben que ahí debería salir positivo. 0.0094. 0.0094. Pero esto es mayor, esto no es menor. Si quieren así un símbolo menor tachado, esto no es menor
que es 10 a la menos 6. Entonces se sigue para n. Aquí estamos para n igual 0. Aquí para n igual 1. Para n igual 1. Y continúa. Ahora, ¿qué dices? X sub 2 menos X sub 1. Aquí es igual. Tenemos, hemos considerado el X sub 2 es 0.7953. A esto le resto el anterior, que es 0.7906. Esa diferencia es 0.04. 0.0047. Pero esto no es menor que 10 a la menos 6. Entonces se sigue para n igual 2. Y así sucesivamente hasta que se cumpla lo que hemos fijado. Que esta diferencia sea menor que 10 a la menos 6. De ahí se detiene la norma. Ahora miren, ya he definido aparte he definido la función iteración. O sea, la función g es la que se llama función de iteración. Aquí tengo la función g definida. Ahora voy a aplicar la función que está programada en MATLAB, que tiene el algoritmo del punto fijo. Acá la aproximación inicial, estoy colocando 0.8. Acá la función de iteración debe ir. La función de iteración debe ser fun. Es lo que aquí lo estoy llamando, ¿no? Con ese nombre se lo llama. O cualquier nombre que ustedes lo coloquen, pero ese nombre es con el que se queda. Una vez que lo colocan el nombre, con ese se queda. Y acá le vamos a poner la tolerancia, que es 10 a la menos 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 1. 10 a la menos 6. Habría que ver acá qué es desde raíz ubicada en 1. ¿Eso es correcto o no? Porque según lo que estamos viendo, la segunda iteración debe salir acá. Acá está mal. Este es X. Acá había escrito mal la segunda iteración. No está bien porque según las cuentas que vamos, el X2 debe salir lo de 0.7953. No es lo que estaba mostrando acá. Hay un error acá en la definición. Pasa a 0.69, 0.52 es la cuenta que vamos haciendo nosotros. Nosotros hemos ido redondeando 4 decimales. Entonces, esta es la raíz aproximada. Con ese criterio, con esa tolerancia. Bajo la condición del criterio de tolerancia del error absoluto, con una tolerancia de 10 a la menos 6, consideramos 15 iteraciones para lograr
15 iteraciones son que se necesitan para lograr conseguir esto. Vamos haciendo así. Evaluando, no cumple, seguimos, no cumple, seguimos. Hasta que en un momento se detiene cuando se cumple esta condición. Entonces en eso consiste el algoritmo del punto fijo. Alguien me preguntaba, entonces en la evaluación venimos y metimos el programa y se acabó, ¿no? No, eso no es cierto, porque si no se trata de jugar con el programa. El programa es una calculadora que te ayuda a ahorrar el tiempo y el esfuerzo en cálculo. Lo que se tiene que evaluar tu conocimiento de cómo funciona el algoritmo. ¿De acuerdo? Y eso es lo que he hecho, ¿no? Lo he hecho a mano, tanto los criterios que me permiten asegurar la convergencia, y por lo menos he hecho 2, 3 iteraciones, ¿no? En el cual doy muestra de cómo va funcionando cómo se va construyendo la sucesión. Ya cuando digo coloca un criterio de 10 a la menos 6, ya aquí tendría que eso sí ya, aunque es un puntaje mínimo, que sí se considera dentro de una evaluación, pero es un puntaje mínimo donde tú tendrías que decir, miren, acá definí una función de esta manera en el MATLAB, luego ingresé estos datos y me arrojó este resultado con tantas iteraciones, y para muestra doy mi primera iteración, doy mi octava iteración y doy mi última iteración. Tampoco se trata de copiar todo, ¿no? Porque a veces hay más de unas 50 iteraciones. No vas a copiar todo, pero das una muestra, ¿no? Hice esto, esta es mi primera iteración que obtuve, esta es mi iteración intermedia y esta es mi iteración final. Listo, aquí está mi resultado. Entonces, de esa manera es como se califica el conocimiento de este método. Ahora, hay algo que es un poco complicado de ver, por los pequeños que son las cuentas, ¿no? Por ejemplo, si ustedes observan de 0.7906 a 0.7953, entonces estamos hablando de una diferencia por lo menos que tiene 2 ceros después del punto decimal. ¿De acuerdo? Entonces son bastante pequeñas las diferencias entre uno y otro. Entonces, es difícil de ver, pero difícil de ver por los pequeños que son los números, pero de que debe ocurrir es lo que hemos descrito en la gráfica de manera general, ¿no? Por ejemplo, si consideramos en algún momento hice la gráfica, vamos a considerar consideramos de 0.5 o podemos considerar de 0.5 podemos considerar a 1. Bueno, ya sabemos que nosotros hemos empezado de 0.75. Para hacer la gráfica, acá voy a definir la función identidad. Y voy a definir otra función, el cual va a ser la función de iteración. Lo que hemos llamado el G. Entre raíz cuadrada de X. El primer dato es la función
la función identidad. Lo de azul, que es el primer dato, es la función identidad. ¿Ya? Lo de azul es la función identidad y lo de rojo es la función G. Noten que la interacción de estas está por acá. Eso es como se debe ir dando. Lo del punto fijo, eso está ya muy arriba. Es así. Miren, a ver, se tiene la función identidad. Y igual a x. Y tenemos la función g, en este caso la función g está viniendo por acá. Más o menos en 0.8. Lo ven por acá, está lo que hemos llamado el alfa. Y este es el g de alfa, que por también estar en la recta, en la gráfica de la función identidad, es el mismo alfa, donde ahí se da que el alfa es el punto fijo de g. Ahora, ustedes van a partir de dónde? Del 0.8 está a la derecha, ¿no? 0.8 está a la derecha del alfa, ¿de acuerdo? 0.8 está a la derecha del alfa. Entonces vamos a considerar a qué es igual, vamos a hallar a qué es igual que de 0.8, que estaba por acá. Lo difícil es que vamos a tomar solamente 4 decimales. Habría que tener una lupa para ver más, hacer una ampliación de todo esto. Pero bueno, vamos a intentarlo. G de 0.8 es 0.7906, bastante pequeño. Pero miren, 0.8 por acá. Por acá debe estar 0.8. Esto es, acá es G de 0.8. Aquí es igual que 0.8. Acá lo tenemos. 0.7906. Esto es 0.7906. Y esto lo que viene a ser el x1, porque este es el x0. Ese es el x1. Ahora, perdón, ahí tengo un error. Este no es el. Si este es 0.8, está bien, este es el. Ahí no es el G de 0.8. Ahí no es el G de 0.8, porque el 0.8 debe, el G de 0.8 debe estar en la línea de negro, en la gráfica de negro. 0.8 está por acá, por acá está. Por aquí debe estar el G de 0.8. Este es el alfa, por acá está el G de 0.8. Esto es 0.7906. 0.7906. Y esto viene a ser el x1. Por acá está, esta es la gráfica de y igual que de x. Y este es y igual a x. Ahora, el 0.8 sí está por acá, ¿no? El 0.8, no el G de 0.8, sino el 0.8, recuerden que está por acá. 0.8, sobre y igual a x. Pero el G de 0.8 cae acá. Está. Ahora, este es el x1, que es 0.79. Si lo miramos con esto si lo miramos con la recta de rojo, lo podemos bajar, ¿no?
a bajar más acá para poder hacerlo. Esto viene a ser, esto es 0,7906, que es el X1, ¿no? 0,7906, sobre la recta de rojo. El mismo valor acá. Esto es lo que hemos llamado el X1. ¿De acuerdo? Hemos llamado el X1. Ahora, el G de X1, según lo que tengo, estaría arriba, ¿no? Estaría un valor mayor. Sí, efectivamente, ¿no? El G de X1, que es el X2, 0.7953, debe ser mayor que esto de acá, 7953, que por acá está. G de X1 cae por acá. Por acá está el G de X1, que debe ser 0.7953. Y este es el de X2. Y así sucesivamente. Aquí también hay que tener cuidado, yo no lo he hecho tan exacto porque la gráfica está un poco más arriba y me falta altura. Sería eso. ¿Cómo se va dando el comportamiento? A ver, vamos a mirar. Empezó en el X0, ¿no? Del X0 se fue acá. Y acá pasó para acá el X1, ¿no? Entonces, tenemos el X0, empezó acá, ¿no? Luego se fue acá. Luego subió acá, luego se ha subido por acá. ¿De acuerdo? Entonces, si uno sigue con la iteración, lo que se va dando es un comportamiento de esta manera. Luego vendrá por acá, luego por acá, hasta llegar a este punto alfa. Ese sería el comportamiento gráfico del algoritmo de punto fijo. Un poco complicado por pequeños que salen los números, pero si le dan una lupa tendría que más o menos se está mostrando su comportamiento. Entonces ahí tienen el comportamiento numérico que se va dando y el comportamiento gráfico. Por eso se asegura convergencia, ¿no? Se van viendo que prácticamente lo va encerrando al valor exacto. Todo eso converge, se va haciendo tan pequeñito que al final vamos a arrancar este punto y lo vamos a llevar al mismo punto. O sea, vamos a quedar en el alfa, pero lo voy a llevar al alfa. Está haciendo tan pequeño. Bien, entonces, hasta ahí hemos estudiado el algoritmo del punto fijo. Les decía que si tenemos más de una función de iteración, por esta conclusión del teorema de convergencia, si nos piden elegir entre dos funciones de iteración que cumplen las condiciones de convergencia, ¿quién elegiríamos? Aquella que tiene menor cuota. ¿Por qué? Porque estamos considerando una cuota que está entre 0 y 1. Y cuanto menor es la cuota, cuando ese n tiende al infinito, todo esto va a tender más rápido a 0. Por lo tanto, esto va a tender más rápido al alfa. Entonces ahí, entre dos funciones de iteración que cumplen las condiciones de convergencia, si me pidieran a elegir una, elegiría aquella que muestra una convergencia más rápida. O sea, ¿quién va a mostrar una convergencia más rápida? Aquella que tiene una cuota más cerca del cero. Ok, por ejemplo, entre un medio y un tercio. El más pequeño es un tercio, ¿verdad? Entonces, si tenemos a la n, el que va a converger más rápido a 0 es un tercio de la n. Eso va a converger más rápido. Entonces, elegiría aquella función de iteración que tiene como cuota un tercio frente a la que tiene como cuota un medio. ¿Qué tenemos por acá?
Eso es lo que hemos eso es lo que hemos hecho la sesión pasada, donde tenemos que buscar un seno de este f y se haga un gráfico, se debe evidenciar claramente el cero de f, anoten la sintaxis y el gráfico obtenido en sus cuadernos. Algunos anotan la sintaxis, no ponen el gráfico. Algunos ponen el gráfico, no ponen la sintaxis. En realidad, ni uno ni lo otro está conforme, porque lo que necesitamos es que coloquen la sintaxis y a la vez el gráfico. Estime el cero de f con una tolerancia. Ahora, habría que graficar y ver. Esto es tan bonito, ¿no? Este es para el método de Newton, seguro. Sí, método de Newton. Aplique el método del punto fijo para estimar. Define el algoritmo. Pruebe que la función g cumple la función de convergencia. Estime f usando el algoritmo del ítem a con una tolerancia de 10 a la menos 8. A ver, ¿qué es lo que sucede cuando ustedes están en su etapa preuniversitaria? Hay unos ejercicios que son bastante bonitos, ¿no? Que dicen, a ver, mira, te das cuenta que todo lo que está acá si observas todo lo que está acá es el mismo f inicial. Bueno, entonces dicen, a ver, 1 o f en este caso, f es igual a 1 más 1 sobre f. Ya está, y eso resuelve esa ecuación y ya tienes la respuesta. Tendría que f cuadrado es igual a f más 1. F más 1, finalmente lo que tienes que resolver es una ecuación cuadrática. Una ecuación cuadrática. F menos 1. Y eso debe ser igual a 0. Multiplico por f cuadrado, f más 1 es igual a 0. Al final, a ver, ¿cuánto saldría todo eso? Si notamos si consideramos un polinomio, el primer coeficiente es 1, luego menos 1 y menos 1. Menos 1 y menos 1. ¿Está? Es un polinomio de grado 2 y vamos a sacar las raíces de ese polinomio. Tiene dos raíces. Menos 0,61 y 1,61 de 0. Entonces hay dos soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? El resultado está. Ya está, pero eso es lo que nos dijeron. Eso se hace así, de esa manera y listo. La pregunta es, ¿por qué esto es cierto? ¿Cuál es el sustento que me lleva a decir eso? Que eso se repite. ¿Y cómo sabes que se repite si es de una manera infinita?
siempre nos dijeron eso, ¿no? Que eso se repite y ahí le colocas un F. Pero el que se repite está inmerso la cuestión de convergencia. No lo dicen porque no, a ese nivel no se van a hacer problemas con esa parte, simplemente se construye ejercicios donde eso sea cierto, de tal manera que el estudiante a ese nivel no se preocupa de si eso es verdad o falso. Ahí lo que está inmerso es el algoritmo, el método de punto fijo. O sea, podemos definir ahí, a ver, tenemos que definir un G, una función G de X. ¿Cómo defines una función G de tal manera que esta función G sea una función de iteración? O sea, al principio tendría que poner una función G que va desde cierto intervalo I hacia lo real. ¿Cómo se definiría esta función G? Esta función G se definiría como 1 más 1 sobre X. 1 más 1 sobre X. ¿Te das cuenta que esto se va repitiendo? 1 más 1 sobre X. No repito. Entonces definiríamos una función G de esa manera. Tendríamos que tener un intervalo en el cual se aplique el método punto fijo para estimar esto. De tal manera que si esta función G es una función de iteración, ¿a qué tendría que cumplir que sea una función de iteración? Que sea primero definir un intervalo, y esa función sea de clase C1 en ese intervalo, que G aplicado a I debe estar contenido en el I, y que tenga una cota, esta función G tenga una cota, ¿no? Entre 0 y 1, o sea, cumpla las condiciones de convergencia, de tal manera que aquí es igual a x1. X1, habría que definir un x0, pero x1 sería 1 más 1 sobre x0. ¿Quién viene a ser x2? X2 vendría a ser 1 más 1 sobre x1. Y esto es igual a 1 más 1 sobre 1 más 1 sobre x0. Y cuando aplicas x2, lo que se va a ir formando es algo como esto, lo que se va a ir formando. X0 habría que estimar, o sea, habría que ver la gráfica de esto y ver más o menos dónde deja un punto fijo. La gráfica de esto donde deja un punto fijo. ¿Podemos? A ver, me ocurre.
x0 es un 1, tendríamos que el x1 es 2. Entonces tendríamos un 2. Al final no sabemos quién es, hacia dónde va todo esto, ¿no? Entonces ponemos, el x1 lo podemos sacar de la, el x0 lo podemos sacar de la gráfica. ¿De acuerdo? Lo podemos sacar de la gráfica. Lo que se está cumpliendo es que se está cumpliendo se va generando una asociación como esta, que es lo que tenemos acá. Un intervalo. Un intervalo puede ser, podríamos considerar ese intervalo de 0, un intervalo de 0 a infinito. Si el x tiende a... En 0 no puede estar definido, lo podemos considerar. Si el x tiende a 0, si el x tiende a 0, entonces aquí tendríamos que todo esto tiende a 1, ¿no? Perdón, si x tiende a 0, entonces todo tiende al más infinito. ¿Okay? Al más infinito. Si x tiende a 0, entonces el g de x tiende al más infinito. Si el x tiende a más infinito, entonces g evaluado en una cantidad bastante grande, ¿hacia dónde tiende? Hacia 1. Entonces, esto pueden poner una parte A, todo esto, una parte A, y decimos, a ver, esta función g, tal como definido, ¿es creciente o decreciente? Es una función decreciente. Entonces, una función decreciente, su máximo lo va a tener en el intervalo, en el extremo inferior, ¿no? En 0. Entonces, una función, a ver, tenemos el más infinito. Es una función decreciente, entonces, pero el intervalo que tiene las imágenes es de 1 más infinito, ¿no? Las imágenes están en 1 más infinito, y 1 más infinito está dentro de 0 más infinito. Bueno, entonces por ahí está cumpliéndose la condición 2, o que lo hemos llamado B, que la imagen de la función está dentro del intervalo inicial. ¿Bueno? Ahí. Y tendríamos que mirar la función, la cuota para la derivada de esa función esté entre 0 y 1. Si eso ocurre, entonces podemos decir que tenemos podemos decir que esa función g, esa función g tiene un punto fijo, y además la asociación que se forma converge al algoritmo, converge al punto fijo. ¿Bueno? La función g converge al punto fijo. Entonces, si la iteración, la función g converge al punto fijo, lo que se va a dar es esto. Lo que se va a dar es que alfa es igual a g de alfa. Bueno, eso es lo que se tendría que demostrar. Una vez que se cumplen todas las condiciones, ¿no? Las condiciones de convergencia, decimos que esto se cumple. Bueno, pues decir que esto se cumple, en otras palabras, estamos diciendo que alfa es igual a
1 más 1 sobre alfa. ¿De acuerdo? Y es lo que tenemos al inicio. Al inicio que hemos dicho que f es igual a 1 más 1 sobre f. ¿De acuerdo? O sea, esto que en vez de f nosotros lo estamos llamando alfa, ¿ya? En vez de f nosotros lo estamos llamando alfa. Entonces, eso, ¿por qué esto se garantiza que es cierto? Se garantiza que es cierto desde el hecho de que mostramos que si conseguimos una función de iteración, ¿ya? Esta función de iteración va a tener un punto fijo. Y el punto fijo me lleva a que esto se cumpla. Entonces, por eso que lo de acá es cierto, siempre y cuando se tenga una convergencia. Entonces, por eso que hay que definir una función g que cumpla todas las condiciones de convergencia. Ya, pues una vez que cumple todas las condiciones de convergencia, vamos a estimar quién es el punto fijo. En realidad el punto fijo viene a ser cualquiera de estos dos valores. En realidad tienes dos puntos fijos, estos dos valores. ¿Ya? Pero si descartamos esto, porque si mencionamos solo un intervalo, este intervalo, ¿no? Si consideramos un intervalo donde valores positivos, entonces descartamos esto y nos quedamos con el otro. Bueno, y si quieres el otro valor, tendrías que modificar tu intervalo en el cual está definido la función g. Bueno, de eso se trata el ejercicio, de definir una función g que cumple las condiciones de convergencia del punto fijo. Ahí está sustentado. La ingrata noticia es de que no siempre esto se da, ¿no? Porque, o sea, no siempre se puede justificar de que hay una función que tiene un punto fijo. No toda función tiene un punto fijo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, situaciones como estos ejercicios no siempre se cumplen. No siempre se cumple decir, ya esto es se repite, entonces lo ponemos de esa manera. Bien. Ahí tenemos un ejemplo de aplicación del punto fijo. Estamos ya en el límite, entonces mañana vemos las condiciones en las cuales se puede resolver todo este ejercicio. Esto es uno de los métodos más usados, es el método de Newton-Raphson. Es uno de los métodos más usados.